7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Jorge Benavides, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República. Lo invitamos a un diálogo. ¿Cuál es la expectativa de, al menos del primer decreto urgente en materia económica, el de ley de atención a las familias y reducción en la reforma tributaria, y luego también el otro proyecto cuya audiencia hubo este jueves sobre la ley urgente de zonas francas? ¿Cuál es la expectativa que tienen? La próxima semana se va a cumplir ya un mes de la entrega del decreto de la reforma tributaria que se entregó en la Corte Constitucional un 17 de mayo, 9 de mayo, y la Corte Constitucional sigue debatiendo algo que debería fluir, como es un decreto urgente en materia económica. Doctor Jorge Benavides, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que siguen este diálogo. En efecto, ya se va a cumplir el 17 que realizó el presidente de la República respecto al primer decreto económico urgente, esto es, el de la reactivación económica de las familias. Este decreto económico para mejorar la condición económica de las familias a través del incentivo del consumo tiene cosas importantes en materia de política económica sustantiva, como señala la Constitución y la ley cuando se califica un proyecto en materia económica urgente, por ejemplo, en el ámbito del alivio de la reducción del impuesto a la renta, lo cual a partir de las cargas familiares que tenga el contribuyente va a significar un importante ahorro en el ámbito de los recursos que destinaban a este impuesto a las familias ecuatorianas, y estos recursos van a ir destinados al consumo, y finalmente esto ayuda a la reactivación económica. Y por otra parte también está contemplada la creación de un impuesto único, por ejemplo, a los pronósticos deportivos, que permite recaudar fondos que son importantes, recursos que son importantes para destinarlos en el ámbito social, con lo cual se cubre el ámbito también del equilibrio fiscal. En ese sentido, entonces, hay una justificación dada por el presidente de la República en este decreto ejecutivo, y esperamos, por supuesto, que luego de que la audiencia se realizó el pasado martes de esta semana, la Corte Constitucional, de la manera más pronta y célere, pueda resolver la constitucionalidad de este decreto económico urgente, que, como digo, está debidamente motivada la urgencia conectada a la necesidad de dar una respuesta inmediata a una situación económicamente adversa y que versa sobre temas que tienen que ver con política económica sustantiva, como decía, hacer frente a una situación económicamente adversa por un lado, y por otro el equilibrio fiscal. Y en ese sentido, además de la exposición que se realizó de las distintas carteras de Estado involucradas en estos temas, ya los jueces constitucionales se formarán criterio, como dice la ley orgánica, luego de la realización de esta audiencia, donde hubo amicus curiae y demás, y por lo tanto esperamos ya una respuesta inmediata de parte de la Corte Constitucional, en el sentido de que no solamente se trata de dar, o de favorecer al gobierno de turno, sino que se trata de dar una respuesta al Ecuador en su conjunto. Por lo tanto, estamos expectantes a la respuesta de la Corte Constitucional y esperamos que sea un dictamen favorable, en la medida en que está debidamente motivada en la exposición de motivos, su justificación de urgencia económica y su debida motivación, y como señalo, a la expectativa de que la Corte Constitucional se pronuncie de manera favorable. Claro, por lo que usted señala, doctor Benavides, aquí el beneficio no será del gobierno, el gobierno que se va en noviembre aproximadamente, sino quienes se van a beneficiar de inmediato si da trámite y aprueba la Corte Constitucional, como es la reducción del pago de los impuestos, especialmente el impuesto a la renta y la tabla que está consignada en este decreto. Así es, claro, hay una serie de elementos que son importantes de cara a la reactivación económica. Se suele poner siempre como ejemplo de los compromisos puntuales que ha cumplido el gobierno nacional, y en temas de reactivación, la subida del salario básico unificado a $25, que actualmente está en 450, y ahí los datos reflejan que ha habido un importante aumento del consumo de las familias ecuatorianas. En este caso, esta medida también tiene como fin promover la redistribución de la riqueza a partir también de la generación de consumo por parte de los ecuatorianos. En definitiva, la motivación ha sido
conforme a la Constitución. El día de la audiencia se escucharon criterios a favor y en contra, como es normal. Obviamente la Corte Constitucional tiene que formarse su mejor criterio, no obsta de que se convoque a una de estas audiencias, pero sí demandamos de la manera más comedida la respuesta más célere, más expedita de parte de la Corte Constitucional, en la medida en que es un tema que no puede esperar a la posesión de la futura Asamblea Nacional. Estamos hablando de que si las elecciones son el 20 de agosto, luego la posesión estará por noviembre de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, los asambleístas, la Presidencia de la República. No se puede esperar. Tenemos en ciernes también un fenómeno del Niño, entonces hay una serie de elementos que son importantes tener en consideración y es obligación del presidente de la República, al atender la política económica como jefe de Estado y jefe de gobierno, dentro del marco de sus competencias, dar una respuesta urgente e inmediata a los problemas económicos que sufre el país. Doctor Benavides, la Corte Constitucional tiene la atribución de hacer el control constitucional, determina el 148 de la Constitución el envío de los decretos urgentes en materia económica en una etapa como la disolución de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ¿qué sucederá? La Corte puede decir que no entre de inmediato esta reforma tributaria, sino el 1 de enero del próximo año, es decir, cambiar contenidos del Ejecutivo que tiene la atribución de declarar urgente en materia económica. Es importante lo que señala Miguel para aclarar a los ciudadanos que la facultad de calificar un proyecto en materia, lo digo yo, lo dice la Constitución de la República. Ciertamente no se trata de un escenario normal. Cuando se da el escenario del artículo 148 de la Constitución. Pero ahí mente también señala que el presidente en este tiempo, mientras no exista asamblea, podrá emitir los decretos económicos urgentes que a su entender sean adecuados para la marcha cotidiana del Estado, de la administración pública, y deberán contar, previo a su entrada en vigor, con el dictamen de la Corte Constitucional. En ese sentido, la Corte no puede calificar la urgencia, que eso queda a criterio del presidente de la República, lo que le correspondería ante un escenario inédito, porque incluso el trámite puntual específico de control constitucional de estos dictámenes dictados cuando ha sido la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional disuelta, no están previstos ni en la Constitución ni en la ley, ni siquiera el reglamento interno de trámites de la Corte Constitucional establece el procedimiento puntual. Lo que dice es que se realizará dictamen previo. Entonces lo que correspondería, bueno, es en el marco del control abstracto de constitucionalidad, esto es comparar que el decreto ejecutivo respete la supremacía constitucional, no restrinja derechos constitucionales en el ámbito material. Y en el ámbito formal, bueno, revisar que el decreto económico urgente de un decreto que tenga una exposición de motivos, pero en eso consistiría el control constitucional. No entrar a analizar la urgencia porque eso es una potestad del presidente dado por la Constitución. Y en ese sentido, lo que corresponde, como digo, es que la Corte advierta si hubiese alguna violencia contra los derechos constitucionales, que dicho sea de paso no existe, ya que el decreto económico urgente ha sido elaborado técnicamente por las autoridades competentes en la materia económica, tributaria y en el ámbito jurídico, obviamente, con toda la asesoría de la Secretaría Jurídica de Presidencia. Doctor Benavides, luego de la audiencia de este martes, ¿cuál es la expectativa que tienen respecto de este primer decreto urgente en materia económica? No solo que dé el dictamen la Corte Constitucional, sino que entre en plena vigencia el contenido de este decreto. Sí, bueno, nos mantenemos a la expectativa y creemos que será un pronunciamiento favorable en la medida en que está debidamente motivado y justificado, tanto en el ámbito de lo que es formalmente la expedición de un decreto, una exposición de motivos donde está la justificación. Es más, cuando las juezas ponentes solicitaron que se profundice en la justificación de la relevancia constitucional, así como de la urgencia económica, se enviaron los escritos correspondientes en donde se daba cuenta de la importancia del tema constitucional, así como de la urgencia económica. Por otro lado, entonces, si la Corte Constitucional no tiene esta potestad de revisar la calificación de urgencia que da el presidente de la República, sí podría, digamos, hacer observaciones, remitiéndonos a su pregunta anterior respecto a determinados elementos que tenga el decreto económico urgente. O sea, sí podría señalar que unas partes son constitucionales
y otras no, pero solamente en el ámbito de que pudiesen afectar derechos constitucionales. Hay una cosa que es clave respecto del proyecto del decreto económico urgente en materia tributaria, una disposición general que señala que esta reforma para el impuesto a la renta entra en pleno vigor a partir del año 2023. Los doctrinarios del derecho tributario claramente han dicho que hay que diferenciar lo que es la no retroactividad de lo que es la retrospectividad. Obviamente no pueden ser retroactivos, aun cuando, como la propia Constitución señala, esta reforma tributaria sería en beneficio pro contribuyente, pero no sería por el lado de la retroactividad, sino que de la no retrospectividad, como se señala, porque se trata de una situación jurídicamente no consolidada, porque está en ejercicio el año fiscal del 2023. Esa que es la única observación que de alguna manera se desprendió de la audiencia que se realizó el día martes en la Corte Constitucional. Creo que por las intervenciones técnicas, así por los respectivos amicus curiae que se presentaron esa mañana, se dio cuenta de que estaba dentro del marco constitucional esta reforma tributaria porque respeta principios como la no retroactividad, el tema de la progresividad, el tema de la equidad, el tema de la generalidad, que son elementos sustanciales de los tributos. Y la importancia, como digo, de que este proyecto económico urgente no beneficia al gobierno de turno, sino que es una medida económica dictada por el presidente en el marco de las competencias que le da la Constitución al dirigir, a dar directrices, direcciones y cumplir los objetivos de la política económica para reactivar la economía del Ecuador. Doctor Benavides, en el escenario que se argumente, por ejemplo, quisiera consultarle qué derechos se están afectando en este primer decreto cuando se está consignando beneficios tributarios a una parte de la población. Sí, yo no veo que haya ninguna restricción de derechos constitucionales, porque como usted advierte, Miguel, en efecto, más bien se trata de aplicando este principio indubio pro contribuyente, generar un beneficio a las familias ecuatorianas para que a través de el consumo se pueda reactivar la economía. Y con eso se da cuenta de este elemento que está contemplado en la normativa que tiene que ver con hacer frente a una situación económicamente adversa. Por tanto, el decreto económico urgente no tiene discutible desde la perspectiva constitucional. Incluso el tema de la retrospectividad, de la aplicación inmediata de esta rebaja del impuesto a la renta a partir de las cargas familiares que tenga el contribuyente para que entre de pleno derecho este año 2023. Entonces, al no haber ningún tipo de objeción de tipo constitucional, esperamos y aspiramos que la Corte Constitucional, de la manera más pronta posible, dé un dictamen favorable a este decreto económico urgente para que este tema entre en vigor inmediatamente este 2023. Lo que sí podría existir, doctor Benavides, si la Corte, por ejemplo, vamos a hacer una lucubración, porque no sabemos todavía, efectivamente, el pronunciamiento de la Corte no ha habido. ¿Qué sucedería si la Corte dice no hay urgencia en el tema de la reforma tributaria de inmediato, sino desde el 1 de enero del 2024? La Corte estaría actuando, ahí sí, quitándole un derecho que tienen los ciudadanos a una reforma tributaria inmediata como plantea el decreto urgente en materia económica. Esperamos que la Corte Constitucional admita como ha sido enviado el decreto económico urgente, porque en la exposición de motivos y a lo largo de esta conversación hemos dado cuenta de que no existe ninguna restricción de derechos. Ahora, dentro de las competencias de lo que pueda hacer la Corte Constitucional en materia de control abstracto, tiene un sinnúmero de posibilidades. Yo creo que la Corte Constitucional admitirá este tema con efecto inmediato, precisamente para dar un alivio económico a la clase media, primordialmente en el ámbito del tema del impuesto a la renta. Es un impuesto, la reducción del impuesto a la renta a partir de las cargas contribuyentes, como digo, atiende a la idea de equidad de las familias, atiende a la idea de progresividad, atiende a este gran principio general de a favor del contribuyente, y no creo que en ese sentido, como hemos dicho, si no tiene ningún efecto retroactivo, sino que retrospectivo, porque está en marcha todavía el año fiscal 2023, que la Corte Constitucional no vaya a dar luz verde. La verdad, no creemos que ocurra eso y nos mantenemos a la expectativa
y solicitamos de la manera más comedida, pero más firme, fundamentados en el derecho, de que exista un pronto pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Un pronunciamiento que escuchamos precisamente en la audiencia del ministro de Economía y Finanzas fue que hay una sentencia de comienzos de año, precisamente en donde se declaró la inconstitucionalidad parcial, respecto del RIMPE. El RIMPE que tienen un plazo hasta diciembre, es decir, aquí debiera valorarse todo, la reforma tributaria inmediata, cuanto lo del RIMPE que debe aprobarse hasta fin de año. Sí, en efecto, fue muy clara la exposición del ministro de Economía en ese sentido. Entonces, los argumentos dados en la audiencia señalan con pertinencia la necesidad de tener un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional para poder enfrentar una situación compleja, incluso sumado con los efectos muy graves que está dejando el fenómeno del niño. Nuestra solidaridad a las familias, a las personas afectadas de las provincias de la costa, primordialmente, Esmeraldas. Ahora mismo también parece que la situación está compleja en los ríos. Entonces, es necesario que, respetando, por supuesto, la debida independencia de poderes, el ámbito de funciones y competencias que tiene cada órgano, se trabaje de manera coordinada para dar una respuesta a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Y se requiere, por tanto, este dictamen favorable de parte de la Corte Constitucional para que estas reformas normativas puedan entrar en vigencia lo antes posible y ser una respuesta, un elemento más para poder abordar de mejor manera la crisis que estamos enfrentando. El otro decreto urgente en materia económica de zonas francas, cuya audiencia también hubo este jueves, ¿cuál es la expectativa que tienen? ¿Habrá que esperar igual que la reforma tributaria el pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, es importante el primer pronunciamiento, el primer dictamen que emitan constitucional en esta tarea de control. Como digo, cuando se trata de un escenario inédito, que incluso no existe una normativa que desarrolle el tema del control de estos escenarios, porque es muy general, solamente se señala que habrá un control constitucional previo de estos decretos económicos urgentes antes de que se publiquen en el registro oficial. Entonces, con el control que realice la Corte de este decreto tributario, podremos ya conocer y a los derechos constitucionales. Ser reiterativos, pero es fundamental tener y no se lo dice como función ejecutiva, sino que eso viene demarcado de la Constitución de la República, y la Constitución da esa facultad al presidente de la República. La demora excesiva, por ejemplo, en la tramitación de emitir un dictamen a un decreto económico urgente, incluso desnaturaliza la función que tienen estos decretos económicos urgentes, previstos precisamente en conjunción con el principio de necesidad, que incluso la Corte Constitucional en sus sentencias ha señalado, que es clave en el sentido de otorgar herramientas al presidente de la República para poder enfrentar inversiones y las zonas francas. Un decreto económico que igualmente ha sido desarrollado técnicamente por los ministerios correspondientes de la economía, y supone también en consecuencia el cumplir con otros objetivos de la política económica, como establece la Constitución: generar empleo de calidad, desarrollar el tema de la producción, de la inversión e incluso el desarrollo armónico de los distintos territorios nacionales. Ambos decretos, en definitiva, tienen una debida justificación, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista técnico-económico. Una inquietud que flota fuera de la Corte Constitucional, doctor Benavides: ¿tiene la Corte Constitucional la atribución? ¿En qué norma,
¿En qué parte de la Constitución? ¿En qué parte de la Ley de Garantías Constitucionales y Control Constitucional vigente desde octubre del 2009? ¿En qué norma específica tiene la Corte para calificar si es urgente o no un decreto que sí tiene la atribución el Ejecutivo? No existe esa atribución. De modo general, se señala en el artículo 148 de la Constitución de que los decretos económicos urgentes, antes de entrar en vigor, deberán contar con el aval, con el dictamen favorable de la Corte Constitucional. Luego, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, lo que se hace es enmarcar este tipo de control dentro de lo que se llama el control previo y control abstracto de constitucionalidad, de manera sencilla, bueno, previo antes de que esté en vigencia esa norma, y abstracto en el sentido de comparar ese texto que tenga, por ejemplo, este decreto económico urgente con la Constitución y observar que exista una debida compatibilidad, que no exista una tensión entre la norma inferior con lo que dice la Constitución. Lo único es que, por ejemplo, en el artículo 3 del reglamento de trámite de expedientes, de sustanciación, de expedientes de la Corte Constitucional, se señala que es parte estos dictámenes previos antes de la publicación de estos decretos ejecutivos cuando se ha producido la disolución de la Asamblea, pero no señala, por ejemplo, un término para que la Corte Constitucional se pronuncie. Y entonces, ante este vacío normativo, por la naturaleza jurídica mismo de la urgencia, creemos que si, por ejemplo, en el trámite legislativo máximo dura 30 días, la deliberación parlamentaria, sea para aprobar, reformar o derogar un decreto económico urgente o no aceptarlo, no ser favorable, evidentemente la Corte Constitucional en el plazo más urgente debería resolver. Como digo, porque si hay una demora excesiva por parte del órgano de control constitucional, se desnaturaliza la función que tienen los decretos económicos urgentes, que es dar una respuesta inmediata a una situación económicamente adversa, que son calificados por parte del presidente de la República porque es el jefe de Estado y jefe de gobierno y es el encargado por la Constitución de hacer efectivo los objetivos establecidos en la política económica. Doctor Benavides, usted nos ha explicado ampliamente lo que significa y el beneficio de la reforma tributaria. En el caso de la ley de zonas francas, ¿cuáles serán los beneficios inmediatos si es calificado un decreto urgente en materia económica por el Ejecutivo? Bueno, el objetivo que tiene este decreto económico urgente es la atracción de inversión. Si bien hay ya un marco normativo desde hace unos 10 años que por esas particularidades que tiene la vida incluso fue enviado como decreto económico urgente en su momento a la Asamblea Nacional, pero en ese marco normativo la regulación no es totalmente adecuada y conveniente para generar ese impulso económico. Por tanto, esta iniciativa pensada técnicamente desde cada uno de los ministerios, del Ministerio de la Producción primordialmente, el encargado de la política pública en el ámbito de la producción, del comercio exterior y demás, técnicamente ha sido diseñado y pensado, y como incluso el ministro dio cuenta en la audiencia de ayer, es importantísimo para realmente dar un impulso importante a las inversiones. Estas inversiones que luego tendrán la facilidad de hacer posible, por ejemplo, la generación de empleo de calidad. Es inversión sumado a reactivación para la creación de empleo adecuado, a través, por ejemplo, de incentivos como el no pago de impuesto a la renta por determinados años, digamos, con la finalidad precisamente de que vengan esas inversiones, otorgando seguridad jurídica, por supuesto, a los inversores nacionales, extranjeros e incluso a los que ya de alguna manera estaban sometidos a un tipo de tratamiento especial en las zonas especiales de desarrollo económico. Es decir, jurídicamente tiene una serie de elementos que son fundamentales para cumplir con lo que dicen los objetivos de política económica, para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo. En consecuencia, como digo, los dos decretos económicos urgentes están enmarcados en objetivos de política económica sustantiva, han sido calificados de urgentes por parte del presidente de la República, respetando lo que dice el marco constitucional y, en consecuencia, a la espera de una pronta respuesta favorable de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, usted ha dicho hay que esperar primero el dictamen de la reforma tributaria, luego la ley de zonas francas, y mientras eso se espera, la presidencia está preparando nuevos decretos urgentes en materia económica. ¿Se podría conocer en qué líneas? Bueno, básicamente la propia Constitución establece que estos decretos económicos urgentes tienen que tener 3 elementos. Tienen que ser de iniciativa del presidente, tienen que marcarse
en materia económica y tienen que ser calificados de urgente por parte del presidente. En ese sentido, cualquier próxima iniciativa que ya se está trabajando y pensando es en el ámbito económico. Ahora mismo surgen algunas preocupaciones de cara, por ejemplo, enfrentar adecuadamente el fenómeno del niño. Entonces, las distintas carteras de Estado, dentro de las competencias que les corresponde, se están por resolver a la Corte. Entonces, es lo antes posible para comprender los alcances del control, para ver qué es lo que señala en cada una de estas iniciativas, para posteriormente enviar otros proyectos económicos urgentes. Pero están listos esos decretos urgentes de materia económica para enviar a la Corte una vez que se subsane el pronunciamiento de la Corte de los dos primeros decretos. Sí, se está estudiando varios decretos económicos urgentes de las distintas carteras de Estado que tienen relevancia económica, que serían justificados desde el ámbito constitucional y sobre todo, como digo, que tengan que ver con aspectos de política económica sustantiva. De manera sencilla, ¿qué tiene que ver esto? El tema de impuestos, reactivación de la producción, del comercio, del crecimiento, desarrollo de los territorios, el tema impositivo, o sea, una serie de elementos que es potestad del presidente de la República hacer cumplir esos objetivos porque así lo señala la Constitución. Y dentro de este paquete que pudiera enviar a la Corte el presidente de la República, ¿estaría en consideración una reforma laboral? Bueno, directamente una reforma laboral no se ha pensado, pero sí son elementos que tienen que ver con la reactivación de la producción y con ello también generaciones adecuadas de empleo de calidad. Entonces, claro, los temas económicos tienen varias aristas: producción, reactivación económica, capacidad de consumo y obviamente también la posibilidad de el marco normativo que suponga condiciones adecuadas para la generación de empleo. Como digo, estos dos primeros decretos económicos urgentes, tanto el que tiene que ver con asuntos tributarios como el de inversión y zonas francas, aluden a temas importantes de materia económica que finalmente van a redundar en beneficio de los ecuatorianos, por ejemplo, en la calidad del empleo que se pueda generar. ¿Y el tema del seguro social también pudiera considerarse en ese paquete de proyectos? No sé, porque hay que ver la relevancia económica. O sea, eso es un tema que tendrá que ser estudiado y analizado. Por lo pronto, este rato, la función fundamental es con el tributario aumentar el consumo de las familias a través de la reducción del impuesto a la renta y generar otros ingresos, por ejemplo, a través de los pronósticos deportivos para poder justamente atender de manera prioritaria el gasto social, que es primordial, y con eso se tendría ya la justificación en el ámbito de la política económica. Y en el ámbito igual de las zonas francas y la inversión, precisamente atraer inversión, generar empleo de calidad, reactivación de la coyuntura que estamos pasando y esperamos, y soy claro en esta idea, y enfático de que la Corte Constitucional lo antes posible dé luz verde a ambos decretos económicos urgentes. Sería estupendo, sería que en un solo momento o mediando un plazo muy pequeño entre el primero dictamen y el segundo ya se dé luz verde, toda vez que ya las audiencias concluyeron, se realizaron el día martes y el día jueves y estamos entonces a la expectativa de conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional. En todo caso, si bien se espera estos dos decretos del pronunciamiento de la Corte Constitucional, hemos escuchado al presidente de la República que al menos, como su administración irá hasta noviembre próximo, la disposición a las diferentes secretarías de Estado era agilizar procesos para tratar de avanzar, al menos en estos 6 meses, en estos hechos urgentes en materia económica. Sí, así es la disposición clara del presidente de la República de que cada ministerio en el ámbito de sus competencias, como señala la propia Constitución, son los encargados de la política pública en su área, avancen lo más pronto posible para efectivamente cumplir con cada uno de sus planificaciones, de sus programas de trabajo, que
finalmente es la responsabilidad del gobierno nacional cumplir en la mayor medida lo posible, a pesar de estas coyunturas complejas, con su plan de gobierno, plan de generar oportunidades 2021-2025. Y en ese sentido hay una serie de actividades que están plenamente comprometidas cada una de las carteras de Estado dentro de las competencias que les corresponden. Quisiera aprovechar este diálogo con el doctor Jorge Benavides, de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, para consultarle el decreto que firmara el presidente en esta semana, que le quita el local al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ya ha reaccionado desde ese sector. ¿En qué está sustentado este decreto que se le quite el local que fue inicialmente del Banco Central del Ecuador? Bueno, hace tiempo atrás, en anteriores administraciones, se había emitido este decreto ejecutivo para que sea el Banco Central que dé en comodato suscrito entre el Banco Central y el Consejo de Participación. En ese sentido, hubiese sido adecuado que, entiendo, la anterior administración del Consejo de Participación hubiese llevado adelante aquellos pasos necesarios para la renovación de este comodato. En consecuencia, lo que ha habido es, por un lado, la no renovación del comodato entre el Banco Central y el Consejo de Participación para utilizar esas instalaciones, y por otro lado también había una observación que incluso había realizado Contraloría respecto a los parqueaderos de las instalaciones físicas donde queda el Consejo de Participación, porque incluso quedaban en un lugar muy cercano al Banco Central, donde están las bóvedas, me parece, incluso del Banco Central. Entonces habían algunas observaciones también de que no era adecuado la ubicación de esos parqueaderos, pero sencillamente lo que hay es una no renovación de un comodato que debía hacerse en su debido momento. Y no existía, digamos, en ese convenio la posibilidad de una renovación inmediata. Eso, y esperemos controversia que tengan al respecto. ¿Hubo anteriormente un dictamen, también un pronunciamiento de la Procuraduría del Estado en este sentido? No, lo que había, bueno, es una observación que realizaba, como digo, la Contraloría General del Estado respecto de la ubicación de estos parqueaderos, porque colindaban incluso con las bóvedas del Banco Central. Y lo que hay, en definitiva, es la inacción por parte de anteriores autoridades del Consejo de Participación en cuanto a la renovación de un comodato con el Banco Central para la utilización de esas instalaciones. Volviendo al tema de los decretos urgentes en materia económica, la expectativa del gobierno y de Asesoría Jurídica de la Presidencia es que máximo la próxima semana haya los dictámenes de los dos primeros decretos de la Corte Constitucional. Sí, así es. Creemos como Secretaría Jurídica de Presidencia que, enmarcado en la Constitución y la ley, estos decretos económicos urgentes han sido debidamente motivados, justificada su urgencia, y por tanto esperamos el decreto que sea se emita por parte de la Corte Constitucional un dictamen favorable. Y claro, como señalo, ya la próxima semana el primer decreto económico urgente fue remitido a la Corte Constitucional inmediatamente después de disolver la Asamblea. Esto es el 17 de mayo. Y el segundo decreto económico urgente fue remitido a la Corte Constitucional el 23 de mayo. En consecuencia, esperamos que a más tardar a fines de este mes, la próxima semana, tengamos ya el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional para que con esas iniciativas, más todo lo que se viene realizando como Gobierno Nacional, dentro de las distintas áreas, en el marco de sus competencias, poder avanzar con todos los proyectos que están pendientes de respuesta urgente. Y la expectativa en Presidencia, doctor Benavides, es que sean aprobados como fueron presentados a la Corte Constitucional, los decretos. Sí, esa es la expectativa que tenemos, toda vez que han sido debidamente motivados, pero obviamente será el órgano constitucional el que ya determine su constitucionalidad. Para los ciudadanos que nos escuchan, si la Corte Constitucional no da luz verde, no emite un dictamen favorable a estos decretos económicos urgentes no pueden ser publicados en el registro oficial y por tanto no entrarían en vigencia. Pero claro, esa atribución no tendría la Corte Constitucional si dijera no son urgentes en materia económica.
Sí, eso es claro que la urgencia le corresponde justificar al presidente de la República y eso ha estado debidamente justificado. Lo que corresponde a la Corte Constitucional es observar, como digo, desde el plano formal, que existe esta exposición de motivos donde se justifica el porqué de la urgencia y estamos señalando. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia es la necesidad de dar una respuesta inmediata a una situación económicamente adversa o para mantener el equilibrio de las finanzas públicas. Y eso tanto el ministro de Economía como el ministro de la Producción, como las autoridades del Servicio de Rentas Internas, a lo largo de los 2 días de audiencia, dieron cuenta de manera efectiva que técnicamente son viables las propuestas. Y en el ámbito jurídico, la Secretaría Jurídica de Presidencia ha señalado que ambas iniciativas son conformes a la Constitución. Porque claro, en las audiencias se escucharon inquietudes, incluso de jueces constitucionales, de que se justifique la urgencia en materia económica. Y esta es una exposición de motivos de los decretos. Así es, eso está, e inclusive se solicitó a Presidencia de la República que se profundice en esa urgencia y en esa justificación, además de constar elementos de tipo técnico-jurídico, están datos, por supuesto, de cómo estos proyectos económicos urgentes, con datos, con información recabada del INE, recabada del Banco Central, de los informes técnicos enviados por los distintos ministerios responsables de llevar a cabo estos temas, se justifica, se ahonda en el tema de la urgencia. Por tanto, nos mantenemos a la expectativa, pero creemos que la Corte Constitucional dará luz verde a estos 2 decretos económicos urgentes. Toda vez que soy reiterativo en la idea, no se trata de un apoyo a este gobierno puntual, sino que de dar respuesta al Ecuador en su conjunto, que está pendiente de que las distintas autoridades dentro del ámbito de competencias que cada una tenga contribuyan a manejar de la mejor manera posible una situación económicamente adversa. Bien, al doctor Jorge Benavides de Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y despejar las inquietudes respecto de los 2 proyectos urgentes en materia económica que están en consideración de la Corte Constitucional. Doctor Benavides, muy amable. Muchas gracias, Miguel, a usted por la entrevista y un cordial saludo a todas las personas que siguieron este día. Muchas gracias, muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:59 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el técnico del INAMI, Javier Macas, para hablar del clima y la incidencia próxima del fenómeno del Niño. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Musicalmente, a tu medida. A tu medida. Te ponemos todos los éxitos.